siento muy honrado al estar con ustedes nuevamente. Hace mucho no venía por acá y anoche cuando llegué me quedé asombrado de ver este lugar. La última vez que estuve por acá, estuve en el otro edificio y esto era nada más un proyecto sin techo. Luego asistí en alguna reunión a ver en planos lo que se pensaba hacer y yo pensaba, hay que ser atrevido para lanzarse a hacer cosas de esta magnitud y con esta visión. Y yo los felicito, todos ustedes son parte de esto, no solamente su pastor y aquellos alrededor de él, sino cada uno de ustedes es parte de este proyecto. Y quizá eso tiene que ver mucho con lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Quisiera, en primer lugar, invitarles a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y les voy a invitar a que nos pongamos en pie mientras leemos la palabra de Dios, por favor. Leemos a partir del versículo 4, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oramos. Señor, al acercarnos nuevamente a tu palabra, queremos abrir nuestros corazones para que hables a cada uno de manera muy particular, partiendo de la historia de dónde venimos y cómo es que tú has querido transformar el mundo y la sociedad, las naciones, recordando que tú eres el Señor de la historia y que en tu gracia y misericordia nos has involucrado en esos procesos de cambio y transformación para beneficio de la humanidad. Señor, entregamos este rato en tus manos, pidiendo tu dirección y guía, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo crecí siendo un niño evangélico hace muchísimos años y este himno, Castillo Fuerte, lo escuchábamos con muchísima frecuencia. Los himnos que se cantaban eran muy solemnes, la música era totalmente diferente, nos iba muy bien cuando había un piano o un órgano allí en la iglesia y eso era todo. Siendo huililla, uno repetía la letra de un himno como este y pensaba en lo que pudo haber estado pasando por la mente de aquella persona maravillosa que escribió ese himno. Como dijo Elizabeth esta mañana, angustia, persecución, terror probablemente, y muchas veces sentimientos de profunda soledad. No se asusten, eso es también para los hijos de Dios. Esta mañana, al conversar un poco sobre Martín Lutero, quiero referirme a el hombre que cambió la historia con la historia que cambia al hombre. Y no podemos perder esa perspectiva. Y cuando hablamos de este interesantísimo personaje, entramos al tema de la Reforma Protestante. Martín Lutero. Martin Luther era su nombre
real. Nace en Alemania el 10 de noviembre de 1483 y muere el 13 de febrero de 1546 a la edad solamente de 63 años. Ya yo le llevo un montón de años a este señor. Fue teólogo, un fraile católico de la orden agustina. Esta es gente muy pensadora, filósofos dispuestos a confrontar las tendencias del momento y las opiniones que se manejaban públicamente. Es decir, eran gentes dispuestas al debate. Recuerden que hace 500 y tantos años no existía ni la radio ni la televisión, todo había que hacerlo en persona. Martín Lutero participa en la reforma de la Iglesia Católico Romana después de haberse retirado de los estudios como abogado. Quería estudiar Derecho y una situación de carácter natural lo condujo a cambiar el curso radicalmente. Iba caminando y de pronto un rayo le cayó a muy poca distancia y él se dio cuenta lo fácil que podía desaparecer de la vida y se dedica a estudiar a partir de entonces teología y filosofía y termina entregando toda su vida al esfuerzo del estudio de la palabra de Dios. Dedicó su vida al monasterio y al enfoque de las buenas obras, que era quizás el principal énfasis de la Iglesia romano-católica, y fue partícipe personalmente de una cantidad de ayunos, de flagelaciones de su propio cuerpo como castigo, en procura de sujetar su carne a sacrificios para complacerle a Dios. En el año 1507 fue ordenado sacerdote y se convirtió en un importante predicador de la Iglesia Católica Romana y confesor. Era como un grado más que le daba la Iglesia Romano-Católica a los sacerdotes para que pudieran confesar a su gente. Se convirtió en un extraordinario profesor de teología y de filosofía moral en la Universidad de Wittenberg, en el castillo de Wittenberg. Es un castillo extraordinariamente bello que aún existe en Alemania y terminó siendo un gran profesor de Biblia. En el año 1512 recibe para entonces uno de los muy pocos doctorados que da la universidad en Biblia. Imagínense ustedes, un doctorado en Biblia. Yo quisiera tener eso algún día, no lo voy a lograr. Y como resultado de su participación y su enseñanza, fue encargado de la dirección de 12 monasterios a la vez. Estudió además idiomas antiguos, el griego y el hebreo, y esto es muy importante porque va a tener un efecto posterior en lo que habrá de venir y cómo Dios lo va a utilizar. Sin embargo, siendo muy relevante en el ambiente romano católico, él sufre un conflicto de carácter teológico y filosófico porque se convenció, llegó a la convicción de que la Iglesia romano-católica había perdido la visión de las verdades bíblicas. Y esto es muy importante que lo entendamos porque a todos nosotros nos corresponde, como miembros de la Iglesia de Cristo, revisar las verdades que están siendo proclamadas o enseñadas en la Iglesia. Y llega a la conclusión de que es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús que el ser humano puede ser receptor de la gracia de Dios. Siendo sacerdote y siendo reconocido predicador, también alcanza logros como teólogo y como filósofo,
y esto lo lleva a levantarse en contra de las indulgencias que la Iglesia Católica de entonces estaba proclamando. Ahora, entendamos qué son las indulgencias. Las indulgencias son algo que se inventa la Iglesia para producir dinero y apela de manera muy particular a los grandes ricos de la Europa de entonces. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque la Iglesia se había lanzado a construir grandes obras majestuosas, obras monumentales, particularmente en Roma, entre ellas la muy conocida Capilla Sistina, y se les acabó el dinero. Y entonces se les ocurre a los religiosos y líderes de la Iglesia Católica que para lograr conseguir que los ricos de entonces donaran dinero, había que crear un sistema mediante el cual a la gente que eran igualmente malignos, ricos, igualmente malignos que todos los demás, es decir, todos, pero los ricos eran los que tenían el dinero, y había que apelar a ellos diciéndoles que Dios les había revelado a la Iglesia que a través de las donaciones los pecados les serían perdonados. Entre más grande la donación, más grande el perdón. Y eso le provoca al señor Martín Lutero una repulsión absoluta y se levanta contra toda esta estructura eclesiástica de Roma. Ahora hay que tener presente que, sin embargo, no es ni el primero de los reformistas que se levantan contra conceptos de esta naturaleza en contra de la Iglesia. O sea, no fue un llanero solitario. Martín Lutero, en el año 1517, como fue mencionado por la hermana Elizabeth de esta mañana, postula sus 96 tesis y vamos a hablar un poquito sobre eso. Sin embargo, el proceso reformista había iniciado unos 200, 250 años antes. Y hay una serie de nombres que normalmente en círculos cristianos modernos no reconocemos. Por ejemplo, Thomas Brodwardine se llama. Es un señor de origen inglés en el que, o quien enfatiza de manera muy fuerte el hecho de que solamente mediante la gracia de Dios el ser humano, el hombre, puede obtener su salvación. Lo mismo es apoyado por Gregorio Rimini, un señor italiano, en el año 1358. Vean ustedes la gran distancia en el tiempo que se está dando. Ya son un par de siglos. Aparece después John Wycliffe en el año 1330, que nace y muere en el año 1364, a muy escasa edad. John Hus, un señor de origen checo, hace que la Iglesia o trata de forzar a la Iglesia a que defina una vida consecuente, ya no por las obras, sino que la vida manifieste el carácter de Dios a través de la conducta humana todo el tiempo. Y es considerado este señor checoslovaco de también uno de los precursores. Nos encontramos con otro nombre, un señor que se llama John Wessel, de origen alemán, que es otro de los que se opone de manera muy fuerte en contra de las indulgencias. Y llegamos a un señor que se llama Girolamo Savonarola, que acusa a la Iglesia muy de frente y con mucha fuerza en contra de la inmoralidad papal. Es decir, estamos hablando de gente interesantemente valiente, porque el poder de la Iglesia romano-católica de entonces era
exacerbado, era algo increíble. Don Erasmo de Rotterdam, otro nombre de un señor holandés que probablemente sea más reconocido entre nosotros, es quien ataca a la iglesia por su hipocresía. Las gentes que ejercían las posiciones o tenían las posiciones de mando en la iglesia eran gente corrupta en todo sentido, moralmente, espiritualmente, era gente perversa. Y el señor Rotterdam ataca sin ninguna consideración a esta hipocresía con hechos concretos. Y luego aparece un señor que se llama Johann Calvin, conocido como el señor Juan Calvino, que es ya más reciente, de origen francés, a la época de Martín Lutero, y otro señor que se llama don Jacobo Arminio. Estos son personajes muy interesantes porque tienen que ver ya con el desarrollo de otras denominaciones posteriores a la Reforma. De manera que el señor Martín Lutero, reconocido como el reformista principal de la Iglesia Católica, no es el único que arranca con un proceso transformador de verdad. Ahora entendamos el significado o las consecuencias principales de la Reforma. Y quisiera referirme solamente a 12 de estas. En primer lugar, el proceso de reforma de la Iglesia Católica empieza a crear grandes grupos eclesiásticos que se unen como nosotros acá. No solamente para discutir las barbaridades que estaban saliendo desde Roma misma, sino también para descubrir una y otra vez la verdad de Dios a través de la palabra. Y entonces estos grandes grupos a lo largo de la Europa de entonces rompen por completo con Roma. No quieren nada que ver ya con el orden instituido desde Roma bajo la estructura papal. En segundo lugar, se da el surgimiento de la iglesia anglicana, y esto tiene mucho que ver con un señor que se llamó el rey Enrique VIII de Inglaterra. Para aquellos que tienen Netflix, les recomiendo la serie, es larguísima, pero es una serie extraordinaria acerca de este señor. Hay escenas pasaditas, atrevidas, de manera que les recomiendo que no la vean con un niño menor de edad y que no se asusten. Ya si usted tiene cédula y se asusta de esas cosas, tiene problemas de otro tipo. Pero gracias, entendieron. Pero se da una persecución muy fuerte por parte de la Iglesia Católica contra estos protestantes. Escuchen bien, una situación que hasta el día de hoy continuamos viviendo los que profesamos ser evangélicos en muchas formas. También la Iglesia Católica se expone a reformas de sus postulados teológicos principales. Y este es otro efecto que continúa de igual manera hasta el día de hoy. En el año 1618 se inicia lo que se conoció como la Guerra de los 30 años, producto también de la Reforma, que viene a crear una gran división y reestructuración geopolítica en todo el continente europeo. Es muy, muy interesante que un movimiento de carácter religioso afecta todos los aspectos de toda la sociedad de entonces en Europa. El señor Martín Lutero insiste en la necesidad de iniciar procesos de alfabetización y de educación del vulgo. La gente no tenía educación y para ese fin es que logra traducir la Biblia completa, a fin de que la gente tenga acceso a través de idiomas modernos de entonces, particularmente en su caso el alemán, pero también de ahí parte para que hayan otras traducciones
a otros idiomas europeos, particularmente el inglés y, por supuesto, nuestro idioma castellano. De ahí parten para alfabetizar y también educar a aquella gente que no tenían ninguna educación entonces. Este proceso de educación y alfabetización genera un desarrollo de carácter económico e industrial. Vean ustedes qué interesante. Producto de la reforma. Y empieza a haber un reparto de la riqueza más aceptable. Es decir, antes de eso, los feudos, los señores feudales, eran los dueños de todo. Pero ahora, a través de los procesos a los que es sometido el vulgo, la gente popular, esta gente empieza a participar en los procesos de desarrollo económico e industrial de Europa. Se da también una gran migración de judíos hacia el este de Europa, producto de la reforma. Y de aquí aparecen los polacos, que nosotros en Costa Rica los conocimos años atrás porque eran los que vendían de puerta en puerta la ropa y nosotros los comprábamos a plazo. Ahora vamos ¿cómo se llama? Mundo Pequeño o ropa americana y ahí se consigue más barato que lo que los polacos lo vendían. Pero es muy interesante ver que esos señores polacos que vinieron posterior a la Segunda Guerra Mundial son judíos que se movilizan hacia la Europa que ya no está bajo el imperio de la Iglesia Romano-Católica y allí empiezan a ser parte de la gran sociedad europea de entonces. Hay un efecto muy interesante y eso a los que han tenido oportunidad o tendrán oportunidad de visitar Europa podrán verlo, y es el cambio en el arte y la cultura como resultado de la reforma. Antes de la reforma se dedicaban los artistas y pintores a hacer cuadros de santos y cosas similares. Ahora el arte se desarrolla en una dimensión totalmente diferente y eso afecta la cultura en general. Un par de cosas más, y es la destrucción que se da de manera increíble de imágenes religiosas por todo lado. La gente es movida a destruir santos e imágenes, convencidos de que no tenían nada que ver con su vida espiritual, producto del reconocimiento de la verdad de Dios que brota desde la palabra de Dios. Un par de cosas más, y es el hecho de que a raíz de todo este movimiento de la reforma, Europa sufre una gran división y reestructuración geopolítica y económica en todo el territorio europeo. Y finalmente, un aspecto que no deja de tener bastante relevancia es el hecho del surgimiento de una serie de denominaciones protestantes evangélicas. Menciono algunas. La iglesia anglicana, por ejemplo, la iglesia de Inglaterra, la iglesia episcopal, la iglesia bautista es producto de esto, se reconocen como los anabatistas de entonces, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, casi tal y como la reconocemos hoy, y luego el calvinismo presbiteriano que también lo conocemos hoy. De manera que hay cambios de carácter geopolítico en Europa, hay una independencia de Roma para que la gente pueda libremente practicar la fe, hay un desarrollo industrial que genera riqueza, producto de la educación, de las economías fuertes, hay participación de la clase pobre hasta entonces en el desarrollo socioeconómico de la Europa de entonces. Vean lo siguiente, y aquí es donde a mí me llama mucho la atención porque ya me trae a nuestra realidad. El Evangelio de Cristo Jesús, cuando es proclamado a la luz de la verdad de la palabra de Dios,
siempre habrá de producir bien. Todo para bien. Y ese es el resultado de lo que vemos en Europa. Todo fue para bien. Las indulgencias pasan a un segundo plano de manera radical. Y es una de las importantes reformas dentro de la misma Iglesia Católica. Las 95 tesis, que como dijo Elizabeth, fueron pegadas en las puertas del castillo de Wittenberg por el mismo Martín Lutero, tenían que ver con un desafío, un debate, una invitación al debate para discutir la verdad de Dios. Y de aquí podemos saltar al hecho de que el énfasis de don Martín Lutero es que toda la actividad divina siempre habrá de estar centrada en Cristo Jesús. Queridos amigos, eso no ha cambiado. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado a hombres y mujeres para traer transformación al mundo. Y eso nos involucra a nosotros. La Biblia dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es reconocer el hecho de que Dios, si nos rendimos a Él, es capaz de tomar cualquiera de nuestras vidas y usarla como instrumento de transformación en cualquiera de los campos y ámbitos de la vida para bien de las naciones. Eso significa que usted, partiendo de su casa, se convierte en un elemento de transformación, si quiere lo llama de reforma. En el barrio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que andemos, en las calles cuando andamos manejando por San José, debemos de ser elementos de cambio basados y fundamentados en la verdad de la palabra de Dios siempre. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios ha hecho en este lugar. Eso es lo que Dios puede realizar a través de cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga.